El 15 de mayo, EU tuvo nuevo líder en la Fed ante una crisis de deuda de 39 billones. ¿La nueva Fed escuchará a Trump y bajará los tipos o los mantendrá altos? Es lo que todo inversor quiere saber. En vez de intentar adivinar el futuro, quiero analizar la historia, pues hemos visto patrones similares y aunque la historia no se repite de forma exacta, sí rima. Y la última vez que vimos a la Fed enfrentar un problema de deuda así, vimos ciertos activos subir más de 1,600% y la pregunta es, ¿va a pasar de nuevo? Por eso en este video quiero mostrarte qué ha hecho la Reserva Federal en el pasado ante problemas de deuda y qué activos ganaron como resultado. De esta forma, estarás mejor posicionado para ganar en el futuro, no solo protegiendo tu dinero, sino hallando inversiones que aumenten tu riqueza con mayor rapidez. Quédate conmigo hasta el final. Y debido a todos los cambios en la economía, organizaré un taller virtual gratuito para inversores el 16 de junio a las 12 del mediodía. Hora del este, mediodía, donde repasaré primero cómo cambia la economía y segundo, cómo puedes construir riqueza a través de estos cambios. De esta forma, crearás riqueza más allá de tu plan de retiro o tu vivienda, pues al ocurrir tantos cambios con el dinero y en el gobierno, estos cambios en tecnología e inteligencia artificial crean pánico, pero también oportunidades. Y algunas personas se volverán increíblemente ricas gracias a ellos. El 16 de junio compartiré la investigación de mi empresa sobre el movimiento del dinero y cómo podemos crear mejores oportunidades de inversión para ti. Es un taller gratuito y en vivo, pero debes registrarte para reservar tu lugar porque nuestro software tiene un límite de personas que pueden unirse. En talleres anteriores siempre hemos llenado el cupo. Y como bono adicional, al inscribirte al taller, recibirás mis boletines informativos para inversores gratis, leídos por cientos de miles de personas cada mañana. Al asistir en vivo a mi taller para inversores el 16 de junio a las 12 del mediodía, hora del este, mediodía, también obtendrás una copia digital gratuita del nuevo libro de mi empresa, Cómo el dinero cambió para siempre. Para obtener el libro digital, debes asistir en vivo el 16 de junio a las 12, hora del este. Si eres inversor, te invito a mi taller en vivo el 16 de junio. Si aún no te has registrado, encontrarás el enlace en la descripción. Hemos presenciado 3 ciclos importantes de la Reserva Federal en los últimos 50 años, como el ocurrido a finales de los 70 tras la estanflación. Lo vimos en la gran crisis financiera de 2008 cuando el mercado inmobiliario colapsó. Luego lo vimos de nuevo en 2020 con la pandemia. Y ahora la pregunta es, ¿volverá a ocurrir en 2026 por la crisis de deuda actual, con más de 39 billones de dólares de deuda nacional? Esto importa porque en cada uno de estos 3 ciclos de la Reserva Federal, algunas personas se hicieron increíblemente ricas por lo que hizo el banco. Te lo mostraré. A finales de los 70, como respuesta a la crisis de estanflación e inflación, la Reserva Federal aumentó los tipos de interés. Subieron los tipos de interés agresivamente hasta cerca del 20% porque la inflación era un gran problema. En 5 años, la inflación acumulada fue del 52%, porque recuerda, enfrentábamos una crisis inflacionaria mientras que los salarios en esos mismos 5 años crecieron alrededor del 36%, lo que significa que el trabajador promedio se empobreció porque su salario compraba menos. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes al observar los precios de los activos en esos 5 años, porque vimos que la bolsa creció un 54%, lo que significa, sí, superó a la inflación, aunque no por mucho. Los precios inmobiliarios no siguieron la inflación, el oro se mantuvo plano. Estos 5 años tuvieron algunos de los precios más volátiles para el oro en la historia, porque primero el oro se disparó por preocupaciones sobre la inflación y luego los precios del oro volvieron a bajar a donde estaban antes, así que fue un momento muy volátil para el oro. Bitcoin no existía. Durante este ciclo de la Reserva Federal de subir tipos, las personas que se hicieron más ricas fueron las que tenían efectivo y bonos. Eran personas que ganaban un 15% anual de interés. Y era posible superar la inflación manteniendo estos bonos a largo plazo, ya que los tipos de interés subían constantemente, enriqueciendo a quienes los poseían. Pero ahora mira lo que pasó al llegar a 2008. El mercado inmobiliario colapsaba, la economía caía y la Fed bajó tipos e imprimió dinero para estimularla.
Como resultado, lo que observamos durante los 5 años siguientes fue una inflación acumulada de aproximadamente el 11% según las cifras oficiales. Debes ver el crecimiento salarial frente a la inflación para entender qué significa ese aumento de precios, y el ingreso medio en EU creció menos del 7%, lo que significa, de nuevo, que el trabajador promedio se volvió más pobre porque su salario no siguió el ritmo de los precios, pero ahora tenemos que comparar esta inflación con los precios de diferentes activos. En 5 años, el mercado de valores y el S&P 500 crecieron un 200%. Vimos los precios de los bienes raíces crecer un 50%, el oro un 70% y Bitcoin aún no existía. Esto significa que quien se hizo rico no fue quien guardó efectivo. No fue la persona que mantuvo bonos o prestó dinero al gobierno de los Estados Unidos. Fueron los dueños de activos. Quienes poseían acciones se volvieron increíblemente ricos. Los inversores en bienes raíces ganaron más. Los dueños de oro también, mientras que el trabajador asalariado se empobreció poco a poco. Pero aquí es donde esto se vuelve realmente interesante. Cuando observamos lo que hizo la Reserva Federal en 2020, podemos comparar todos estos datos con lo que podría venir en 2026. Porque tenemos un nuevo presidente que dirige la Reserva Federal ahora. En 2020, la pandemia golpeó, la economía se paralizó y la Reserva Federal bajó las tasas de interés a los niveles más bajos de la historia moderna. Y empezaron a imprimir dinero para estimular la economía. Todos recordamos lo que pasó en 2020, ¿verdad? Bueno, como resultado, vimos que la inflación se disparó de nuevo. La inflación acumulada fue del 25% entre 2020 y 2025, según el gobierno. Repito que es según las cifras del gobierno porque a menudo la gente sintió una inflación real mayor a la reportada, pero me basaré en los datos oficiales. Mientras que al mismo tiempo, el ingreso medio en Estados Unidos también aumentó, pero solo alrededor de un 20%. Así que pueden empezar a ver un patrón aquí. Ya sea que la Reserva Federal suba o baje las tasas de interés, hemos visto que los ingresos medios no han mantenido el ritmo del aumento de precios, lo que significa, otra vez, que la persona promedio que vive de un salario se ha empobrecido. ¿Por qué? Porque su salario le permite comprar menos cosas, y esto es según las cifras de inflación del gobierno. Las cifras reales de inflación suelen ser mucho más altas. Para comparar de forma justa, debemos ver qué ocurrió con los precios de los activos. Pues en los 5 años tras la pandemia y este ciclo de recortes de la Reserva Federal, vimos que el mercado bursátil, en concreto el S&P 500, se disparó cerca de un 160%, mientras que los precios inmobiliarios subieron cerca de un 45%. Al mismo tiempo, los precios del oro crecieron alrededor de un 125%, mientras que al mismo tiempo, los precios de Bitcoin se dispararon un 1600%. Ahora quiero hablar sobre Bitcoin específicamente por un segundo, porque lo que sucede cuando empiezas a ver que las tasas de interés bajan y la Reserva Federal imprime más dinero, es que hay más dinero disponible. La gente hace inversiones especulativas. ¿Por qué? Porque cuando las tasas de interés son más bajas, cada inversor, institución de inversión y banco del mundo dice, oh, puedo pedir dinero prestado por 1, 2, 3 o al 4%. Esto significa que solo requiere un retorno del 5, 6, 7 u 8% para que la inversión esté justificada. De repente, todos en Wall Street tienen grandes cantidades de efectivo porque el gobierno regala dinero y las tasas están en sus mínimos históricos. Todas estas instituciones dicen, necesitamos invertir este dinero porque queremos endeudarnos lo más posible, pues es dinero prácticamente gratis. Ahora comienza el auge de la inversión especulativa. Vimos a firmas de capital riesgo ganar mucho dinero al inyectar fondos en activos especulativos. Las valoraciones comenzaron a dispararse porque ahora entra mucho dinero. Y este es uno de los factores que contribuyó al auge de Bitcoin. Además de que la administración Trump llegó hablando sobre cómo querían mejorar Bitcoin y hacerlo superior. Pero todo este dinero nuevo llegó y la gente buscaba dónde ponerlo. Y Bitcoin parecía una fuente excelente porque, número 1, tenía la naturaleza especulativa, mucho potencial de crecimiento, sin mencionar que daba a la gente esta protección contra esta hiperinflación y el colapso del valor del dólar. Por lo tanto, Bitcoin alcanzó nuevos récords históricos. Pasaron de alrededor de $7,000 por moneda a principios de 2020 hasta su pico de más de $100,000 por moneda, mientras se creaba todo este dinero y la gente quería guardarlo. Así que lo que vimos suceder aquí fue, de nuevo, la Reserva Federal bajó las tasas y los propietarios de activos obtuvieron grandes beneficios, pues no solo subieron acciones y oro, sino también activos especulativos.
No solo Bitcoin, sino que se empezaron a ver otros activos especulativos en diversos mercados. Se dispararon porque a medida que las tasas de interés bajaban, las valoraciones y las inversiones especulativas subían. Y ahora la pregunta que todos se hacen es, ¿qué vendrá después? Porque a partir del 15 de mayo de 2026 tenemos un nuevo líder en la Reserva Federal, Kevin Warsh, y fue nombrado por el presidente Trump. El presidente Trump dice que quiere tasas de interés más bajas. El presidente Trump dijo que no nombrará a nadie que no quiera tasas de interés más bajas. Por un lado, el presidente Trump y muchos medios dicen que veremos tasas más bajas porque Trump así lo desea. Pero luego, Kevin Warsh, el nuevo presidente, dice, no sé si vamos a dar tasas de interés más bajas porque la inflación es un problema. ¿Por qué importa eso? Porque generalmente se bajan tasas si la inflación no es problema. Tasas bajas empeoran la inflación. Es por eso que a finales de los años 70, cuando enfrentábamos la crisis inflacionaria, la Reserva Federal tuvo que subir las tasas de interés para intentar reducir la inflación. Bajas las tasas para impulsar la economía, lo que empeora la inflación. Y las subes para combatir la inflación, pero eso empeora la economía. Hoy en 2026 enfrentamos ambos problemas. Tenemos problemas económicos, vemos la economía frenarse y el problema de la deuda nacional. Y también tenemos un problema de inflación. La inflación aumenta debido a los precios del petróleo, el conflicto en Oriente Medio y el gasto del gobierno. Voy a diagramar el problema económico actual, algo no visto en 100 años. Nuestra deuda nacional es de unos 39 billones de dólares. Significa que el gobierno gastó 39 billones de dólares que no tenemos. Al mismo tiempo, a inicios de 2026, nuestra economía tenía un tamaño de 31.9 billones de dólares. Esto significa que nuestra economía es de 30 billones, lo que nos da una relación deuda-PIB de cerca del 122%. ¿Por qué importa eso? Bueno, piénsalo de esta manera. Cuando pides un préstamo para una casa, los bancos piden un pago inicial de, 5, 10 o 20%. El banco no quiere darte un préstamo del 100%. El banco quiere un 20% para financiar el 80% restante. Es una hipoteca de préstamo sobre valor del 80%. Tenemos una deuda PIB del 122%. El gobierno de Estados Unidos está bajo el agua con su deuda. Para ponerlo en perspectiva, la última vez que vimos cifras así fue tras la Segunda Guerra Mundial, cerca de mediados de los años 40. La razón es la secuela de la pandemia, y ahora la pregunta es, ¿qué hará el Banco de la Reserva Federal? Esta decisión de la Reserva Federal para resolver el problema hará a algunas personas increíblemente ricas. La pregunta que no sabemos es qué va a hacer la Reserva Federal. Lo que sabemos es que ciertas decisiones harán ricas a ciertas personas. Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, eso es bueno para las personas que mantienen efectivo. Porque cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, tus cuentas de ahorro de alto rendimiento pagan más. Los bonos del gobierno pagan más. Cuando la Reserva Federal baja las tasas, vemos que los activos especulativos suben. Esto no significa que estos activos tradicionales, el mercado de valores y los bienes raíces, no se beneficien cuando las tasas de interés suben. Lo que hemos visto es que independientemente de si las tasas suben o bajan, las acciones y los bienes raíces funcionan bien a largo plazo. Pero cuando la Reserva Federal sube las tasas, la gente busca inversiones más seguras. Cuando la Reserva Federal sube las tasas, las inversiones especulativas sufren porque no puedes recaudar tanto dinero. Cuando la Reserva Federal reduce las tasas de interés, hay más dinero circulando por ahí y se realizan más inversiones. Es cuando las inversiones especulativas pueden crecer aún más. Aquí todos tienen una opinión sobre lo que pasará, pero no lo sabremos hasta el 16 y 17 de junio. Porque es cuando la Reserva Federal tendrá su próxima reunión. Y es cuando Kevin Warsh dará su primera declaración real como presidente de la Reserva Federal sobre lo que quiere hacer. Una de las razones por las que el 16 de junio organizaré mi taller de inversores en vivo. Así que, si no te has registrado, te invito a hacerlo. El enlace está en la descripción. Pero nuevamente, todos tienen una opinión, porque por un lado, la gente dice que el presidente Trump tiene a su elegido que querrá bajar las tasas, mientras Kevin Warsh dice, no voy a ser un títere para el presidente Trump. Haré lo que crea correcto. Ahora,
Antes de revisar ideas de inversión específicas, quiero recordarles que cuando se trata de tomar decisiones sobre lo que hará la Reserva Federal, ya sea recortar o subir tasas, la Reserva Federal no puede tomar una decisión de una sola persona. Tiene que ser una votación mayoritaria y hay 12 miembros con derecho a voto dentro de la Reserva Federal. Kevin Warsh es ahora uno de esos miembros con derecho a voto. Y para que él pueda tomar la decisión de recortar o aumentar las tasas, necesita tener al menos 7 votos en total. La razón por la que eso importa hoy es porque tenemos la Reserva Federal más divisiva que hemos visto en la historia moderna, donde vemos a más personas en la Reserva Federal dando opiniones disidentes, lo que significa que algunos dicen, oigan, queremos mantener las tasas iguales, y otros dicen, no, deberíamos recortar las tasas. Otros dicen, no, hay que subir las tasas. No solemos ver eso en la Reserva Federal, pero ocurre cada vez más. Por lo cual, este nuevo presidente de la Reserva Federal es tan importante, porque podría ser capaz de influir en la Reserva Federal hacia un lado o hacia el otro. Y no sabemos qué pasará. Pero sabemos que dependiendo de hacia dónde se dirija la Reserva Federal, hará a ciertas personas más ricas. Y eso es lo que debes entender. Ahora que entiendes esto, déjame repasar ideas de inversión específicas para que entiendas diferentes formas de jugar lo que la Reserva Federal podría hacer. No puedo decirte en qué invertir porque no soy asesor financiero. Solo soy un tipo al azar en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero. De hecho, perderás dinero en algún momento. Así que asegúrate de investigar siempre por tu cuenta y nunca confíes ciegamente en alguien al azar en YouTube. El primer ejemplo es invertir tu dinero en la economía general. De nuevo, hemos visto que invertir en bolsa a largo plazo, sobre todo en un índice amplio, suele funcionar, ha resultado efectivo al aumentar o reducir las tasas. Existen varias maneras de invertir en el mercado general. Una de ellas es invertir en el S&P 500, que es un grupo de las 500 empresas más grandes del mercado bursátil. Eso es lo que mencionaba aquí. Existen fondos que te brindan exposición al S&P 500. Uno de ellos es BOO. Como nota aclaratoria, yo personalmente invierto en BOO. Ese es solo un ejemplo de un fondo que te proporcionará exposición a las 500 empresas más grandes del mercado bursátil. Otro ejemplo es invertir tu dinero en BTI. Este es un ETF, es decir, un fondo que te dará exposición a todo el mercado bursátil de los Estados Unidos. Se trata de las 2,000 y tantas empresas del mercado. Así que, si el mercado de valores sube, verás que tu fondo sube. Si el mercado de valores baja, entonces el fondo también bajaría. O si prefieres algo más específico pero amplio, puedes invertir en el Nasdaq 100. Es un grupo de las 100 empresas más grandes del mercado que no son financieras. Hoy son sobre todo empresas tecnológicas y de inteligencia artificial. Ahora, lo que debes entender sobre esto es que cuando te acercas más al lado tecnológico, hay mucha más naturaleza especulativa en el Nasdaq 100, lo que significa que cuando los mercados están al alza, este fondo suele subir todavía más. Cuando los mercados bajan, esto cae aún más fuerte. Así que en las últimas décadas hemos visto que el Nasdaq 100 realmente supera al S&P 500. Pero cuando ocurren caídas del mercado, como vimos en 2020, como vimos en 2008, este Nasdaq 100 se ve afectado con mucha mayor intensidad. Debes comprender que el Nasdaq 100 conlleva una mayor volatilidad. El segundo ejemplo de activos que suelen tener un buen desempeño sin importar lo que haga la Reserva Federal, siempre que los mantengas a largo plazo, son los bienes raíces. Cuando hablo de bienes raíces, prefiero hablar de comprar propiedades físicas. Se trata de propiedades en alquiler, ya sea un edificio residencial o uno comercial que adquieres para rentar a terceros. Pero lo entiendo. Comprar bienes raíces es caro, requiere mucho tiempo, es difícil, no es para todos. La alternativa, si no quieres comprar la propiedad, es invertir en bienes raíces en bolsa. Y hay fondos llamados REITs, fideicomisos de inversión en bienes raíces, que te darán exposición a estos tipos de propiedades de alquiler. La ventaja de los REITs es que deben cumplir con algo llamado la regla del 90%. Básicamente, estas empresas inmobiliarias deben repartir el 90% de sus beneficios entre los inversores en forma de dividendos. Así que estos REITs generalmente pagan dividendos más fuertes porque están obligados a pagar gran parte de sus ingresos en forma de dividendos. Si deseas obtener exposición a estos REITs de manera amplia, un fondo o ETF que te brindará esa exposición es el BNQ, creado por Vanguard. Te dará exposición al mercado inmobiliario de Estados Unidos. Hay muchos tipos de REITs.
Puedes invertir en REITs que te brinden exposición a casas unifamiliares. También puedes invertir en REITs enfocados en viviendas multifamiliares o residenciales en general. Puedes invertir en REITs para edificios de oficinas o para otros edificios comerciales. Existen muchos tipos de REITs. Este es solo un ejemplo de un REIT inmobiliario amplio. Luego tenemos la tercera categoría, las inversiones más especulativas. Estos son los tipos de inversiones que suelen tener un mejor desempeño cuando se recortan las tasas de interés. ¿Por qué? Porque cuando los tipos bajan, suele haber más dinero circulando. Las instituciones pedirán prestado más dinero y lo invertirán en estas opciones especulativas, lo que permite un mayor crecimiento. Hay varias formas de abordar esto. Hoy hablamos de Bitcoin. Una vez más, no entraré en detalles sobre si Bitcoin es una buena o mala inversión en este video, pero puedes comprar el Bitcoin real. Si no te atrae la idea de comprar Bitcoin directamente, puedes obtener exposición a Bitcoin en el mercado bursátil, de forma similar a como inviertes en bienes raíces. Personalmente prefiero comprar el activo real, como bienes raíces o Bitcoin. Pero si quisieras exposición a Bitcoin a través del mercado de valores, hay fondos como IBIT que pueden darte exposición a ese Bitcoin. Puedes invertir en otros tipos de fondos de crecimiento. Un ejemplo de un ETF de fondo de crecimiento en el mercado de valores sería algo como BUG, dándote más exposición a los tipos de empresas de crecimiento. Se trata de empresas más pequeñas en el mercado bursátil que buscan un mayor crecimiento. Otro ejemplo de un fondo más especulativo sería algo como ARKK. Dirigido por Cathie Wood, este fondo funcionó muy bien cuando bajaron los tipos. Luego, al subir los tipos, este fondo sufrió. ¿Por qué? Porque este tipo de inversiones especulativas tienen un mejor desempeño cuando las tasas de interés bajan y no funcionan tan bien cuando suben, ya que las valoraciones se ven perjudicadas. O tal vez digas, Jaspreet, la inflación será un gran problema. Apenas empezamos por los precios del petróleo. Hay fondos para invertir en TIPS. Valores del tesoro protegidos contra la inflación. Básicamente, le prestas dinero al gobierno de los Estados Unidos. Pero ahora, la tasa de interés que vas a percibir cambiará basándose en el nivel de la inflación. Por lo tanto, si la inflación aumenta, el interés que obtienes también sube. Si la inflación baja, tus ganancias también bajan. Puedes comprar estos TIPS directamente al gobierno. Un TIP es un valor del tesoro protegido contra la inflación. Puedes comprarlos directamente al gobierno o, si quieres hacerlo a través del mercado de valores, hay fondos como SSHP, los cuales te brindarán exposición a este tipo de inversiones de renta protegidas contra la inflación. Y algo que va de la mano con eso sería algo como el oro. Ahora, el oro es una inversión interesante. No me gusta pensar en él como una inversión, me gusta pensar en él como una forma alternativa de ahorrar dinero duro, porque cuando compras oro, en realidad no hace nada, solo se queda ahí y te mira, no está trabajando para producir valor. Si inviertes en acciones de Amazon, la compañía Amazon trabaja para producir un producto y generar beneficios. Si inviertes en una propiedad de alquiler, esta trabaja para generar valor. El oro solo está ahí sentado y te está mirando. No está haciendo nada. Cuando la gente compra oro, lo compra como cobertura contra la inflación porque les preocupa el dólar. Lo que quiero que entiendas sobre el oro es que puedes ver este gráfico de precios aquí mismo. Lo que observarás es que cuando las personas se preocupan por la inflación, como sucedió durante la crisis de 2008, se imprimía dinero, se reducían las tasas de interés y la gente temía a la inflación, los precios del oro aumentaron mucho durante 4 años. En 2012 se evidenció que la hiperinflación no ocurría. Así, el precio del oro descendió y se mantuvo bajo hasta 2020. En 2020, con la pandemia y los recortes de tasas, la impresora de dinero volvió a funcionar. El oro subió y sigue subiendo porque no han dejado de imprimir. Porque el miedo a la inflación continúa. Y así, lo que quieres entender sobre el oro es que tradicionalmente es una cobertura contra la inflación. Es una cobertura contra algo malo. Cuando las personas no se preocupan por eventos negativos, el precio del oro tiende a no subir tanto y rara vez supera al mercado bursátil. Si quieres invertir en oro, hay varias formas. Puedes comprar oro físico, que es el activo real. O bien, puedes optar por obtener exposición al oro a través del mercado bursátil mediante un fondo, como por ejemplo GLD. Entonces, lo que hemos tratado en este video es que contamos con un nuevo presidente en el Banco de la Reserva Federal, un nuevo líder, un hombre llamado Kevin Warsh, quien comenzó el 15 de mayo. Side. Ahora, la razón por la que esto importa es porque en los últimos 50 años hemos visto 3 ciclos muy especiales del Banco de la Reserva Federal que hicieron a algunos muy ricos mientras otros solo miraban. Lo vimos a finales de los 70 tras la estanflación, cuando la Reserva Federal subió las tasas agresivamente. Lo hicieron para bajar la inflación. En los siguientes 5 años, la inflación acumulada fue del 52%. Hubiera sido mayor si la Reserva Federal no subía las tasas.
Los salarios crecieron solo un 36%, el S&P 500 un 54%, bienes raíces un 36% y el oro se mantuvo igual, Bitcoin no existía. Así que lo que vimos como un tema común fue que los ingresos no siguieron el ritmo de la inflación. La gente se hizo más pobre, mientras que los dueños de activos se hicieron más ricos. Y en este caso, fueron específicamente las personas que prestaban dinero al gobierno, comprando los bonos, los tenedores de efectivo, porque las tasas de interés subieron mucho. Si vemos la crisis de 2008, cuando el mercado inmobiliario colapsó y el sector bancario estaba al borde del abismo, la Reserva Federal bajó tasas e imprimió dinero. La inflación acumulada fue del 11% y los salarios solo crecieron un 7%. La gente se hizo más pobre, pero la bolsa, los bienes raíces y el oro subieron. Bitcoin no existía. En la pandemia de 2020 vimos de nuevo recortes en las tasas. Se imprimió dinero, pero la inflación empezó a ser un problema mucho mayor. Mientras que, nuevamente, los salarios no siguieron el ritmo, la persona promedio se empobreció otra vez. Mientras que el mercado bursátil prosperó, los bienes raíces y el oro subieron y el Bitcoin explotó. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que generalmente cuando las tasas de interés bajan, las inversiones especulativas comienzan a explotar realmente. Porque como hay más dinero ahí fuera, los inversores y las instituciones necesitan un lugar donde ponerlo y comienzan a hacer más inversiones especulativas. Ahora la pregunta es, ¿qué sucederá en 2026, ya que nos enfrentamos a una nueva crisis? La nueva crisis en 2026 es la crisis de la deuda. La relación deuda-PIB es la más alta en 100 años, desde la Segunda Guerra Mundial. 122% del PIB. Ahora, mientras vemos qué hará la Fed en el próximo ciclo, debemos entender cómo crear oportunidades de inversión sin importar lo que haga la Reserva Federal, porque aún no sabemos qué harán. La reunión es el 16 y 17 de junio. El 16 es mi próximo taller. Si no te has registrado, el enlace está en la descripción. Hablamos de distintas formas de invertir tu dinero. En general, las acciones y los bienes raíces, especialmente los amplios, han funcionado bien sin importar lo que haga la Reserva Federal a largo plazo. Hablamos de invertir en el mercado bursátil como el S&P 500, el mercado total o el Nasdaq 100. Luego hablamos de invertir en bienes raíces. Puedes comprar bienes raíces físicos o invertir en un fondo que te dé exposición. Luego hablamos de si la Reserva Federal recorta las tasas, lo que quiere el presidente Trump. Eso generalmente favorece a las inversiones más especulativas. Luego tratamos temas como Bitcoin y formas de invertir en él. También hablamos de fondos de crecimiento. Hablamos de fondos especulativos y de inversiones para cubrirse de la inflación. Si te preocupa que la inflación siga aumentando, ¿cómo puedes obtener exposición a los TIPS, valores del tesoro protegidos contra la inflación, mediante el mercado o el SHP? Además, hablamos del oro, ya que hemos visto que la gente suele buscarlo cuando le preocupa la inflación. En este caso, los poseedores de bonos aumentaron su riqueza. En estas situaciones, los propietarios de activos se volvieron increíblemente ricos. No sabemos qué vendrá, pero aunque la historia no se repite, sí que rima. Puedes usar este conocimiento para tomar mejores decisiones de inversión. Si este video te aportó valor, el mejor agradecimiento son las recomendaciones. Comparte este video con amigos o colegas. Así seguiremos difundiendo esta educación financiera. Gracias. El presidente Trump acaba de presentar su nuevo plan para salvar al dólar estadounidense de la crisis de deuda de 39 billones. No es respaldando el dólar con oro. Y no, tampoco es respaldando el dólar con petróleo. Es respaldando el dólar estadounidense con criptomonedas. Déjame explicarte. El valor del dinero depende de si la gente cree que tiene valor. Si entro en